Muy buenas noches, estudiantes de materiales industriales. Yo soy 1602. Soy Eduardo Fernando Toro Perea. Voy a dictarles la segunda web conferencia de la unidad 2 de diagramas de fase y transformación de los materiales. En este momento van a ver dos trabajos, uno individual y otro colaborativo. El individual tiene 3 puntos, así como el trabajo colaborativo. Es importante definir que la tarea individual, cada estudiante debe subir al foro y ojalá que esté en un solo paquete para que se pueda finalmente valorar. Ahora, al final, el trabajo colaborativo puede entregarlo los dos, el individual y el colaborativo. El que va a entregar el colaborativo es un estudiante, lo hace en un comprimido. En el trabajo colaborativo hay diferentes roles, ustedes ya lo saben cuáles son, y se reparte. Tienen 14 días promedio más o menos, y 3 días antes debe pues, hacer los aportes y unificar todos los elementos y trabajar con normas APA. Algo importante para que tengan en cuenta es estas definiciones claves que a medida que voy explicando puedan tener en cuenta lo que es un diagrama de fase, una aleación, una aleación monofásica, regla de fase de Gibbs, y así sucesivamente. Un diagrama de fase es un bosquejo, que más adelante puedo explicar lo que está acá. Es el diagrama de fase, en el cual cuando tenemos dos materiales, en este caso tenemos cobre y níquel, esos dos materiales a temperatura ambiente, pues no se mezclan, pero ellos a altas temperaturas se funden y se mezclan y generan inclusive aleaciones. Entonces digamos que son el nombre de las aleaciones, la combinación de estos materiales en estado líquido y se combinan. Por ejemplo, cuando usted ve un saxofón o ve un instrumento como aquí arriba, eso es hecho a partir de combinaciones de latón. Entonces, es ahí donde son materiales aliados. Entonces, la pregunta primera dice, el diagrama de fase del latón con un porcentaje de 30% de zinc. Entonces, el 30% de zinc es que nos paramos desde este es el ejemplo de cobre-níquel. Pero en el caso de que están en la tarea, está preguntando desde zinc y el zinc, ahí tienen que ubicarlos en un gráfico. Este es el ejemplo para cobre-níquel. Que cobre-níquel me está diciendo 60%, 60% de níquel y 40% de cobre. En el punto que estamos aquí, están viendo el punto A, que va hasta el punto C. Entonces, digamos que ese es el ejemplo que están dando. En el caso de acá, el diagrama de fase tienen que hacerlo muy similar a esto, pero con un diagrama de latón, que tiene que ver con el diagrama del zinc. Entonces, miren como aquí podemos situar en 3 puntos diferentes. En el A, en el cual tenemos 60-40. En el B, que cambia, que tenemos más o menos 20, 30 y pico, 43. Y en el C, que también tenemos 60-40, pero es en estado líquido. Es decir, realmente puede encontrar y aplicar la regla palanca. Esa regla palanca pueden aplicarla cuando esté en el diagrama del latón. Ahora, la segunda tarea es determinar las fases presentes de los aceros ACTM 1080. El ACTM 1080 es una nomenclatura que significa que el 80 es el 0.8% de carbono y que el 10 es que no tiene aleaciones. Ahora, a medida que cambia el 12, 13, 21, son diferentes tipos de aleaciones del acero. En el caso del 10 es sin aleaciones y 80 el 0.8 de carbono. ¿Qué significa el 0.8 de carbono? Que a medida que le meto yo carbono al hierro, comienza a endurecerse y tiene hierro menos duro. Entonces has visto unos hierros muy duros, son porque tienen bastante carbono, y otros que no tienen muy poco, son bastante blandos. Entonces digamos que si yo aumento el carbono, aumento la dureza, y si la disminuyo, aumento la flexibilidad. Entonces, hay una varilla que ustedes han visto que utilizan, que es la varilla 1020, que tiene 0.2% de carbono, sería como por acá,
Esa varilla, si usted ha visto cómo construyen los castillos y todo de unos cimentaciones de una casa y unas columnas, la doblan casi con la mano, con porra, entonces doblarlo, porque tiene muy bajo porcentaje de carbono. Ahora, una varilla de 0,8 o un 1080 es bastante duro. No podrán doblarla con la mano o a punta de porra, necesitan con unas máquinas especiales. Entonces, esa es la diferencia. Y es determinar las fases de esa 0,1080 a ese porcentaje. Y aquí están más o menos las fases. Está perlita, martencita. Entonces, ¿qué fases tienen y qué propiedades tienen? Y en ese punto, ¿cómo se llama? Se llama punto tetoide, pero ¿qué fases hay ahí? Esto es lo importante. En la parte de acá abajo hay una figura que se llama una metalografía, que es una foto que se toma al hierro, a ese porcentaje, y uno mira y ve como especie de huella digital. Eso se llama perlita y tiene unas características especiales. El punto 3 es el manejo de una tabla o un diagrama TTT. Se llama diagrama TTT porque es de tratamientos térmicos y me permite determinar cómo un material al enfriarlo bruscamente se comporta de manera dura o blanda. ¿Qué significa esto? El primer gráfico que ustedes ven acá, que dice temperatura versus tiempo, significa la velocidad de enfriamiento. Entonces yo tengo un material que lo llevo a 800 grados. Todavía no está fundido porque el hierro funde a 1300. Él está en lo rojo vivo. De pronto he visto estas películas donde colocan las espadas, colocan a fuego y quedan rojas. Ahí no se ha fundido. Ahí se puede enfriar bruscamente. Y si enfría bruscamente y se demora más o menos 10 a la 1 o segundos, se va a generar martensita. La martensita es un componente muy, muy duro. Si de pronto hacen memoria sobre la película que me llama Armagedón, ellos caen en donde estaba la martensita, en el caso del asteroide, donde finalmente las máquinas que perforaban el asteroide no pudieron hacerlo porque era muy duro. Entonces la martensita es muy duro. Es buenísimo para las espadas porque no pierde el filo, pero una espada muy dura, con un golpe se puede quebrar. Entonces digamos que una espada 100% martensita no pierde el filo, pero puede quebrarse en una batalla. ¿Mm? Entonces, uno buscaría propiedades intermedias, que no sea tan blando, que no sea tan duro. Entonces, en el caso de la perlita, cuando usted llega y se demora todo este tiempo, estamos hablando de un minuto, una hora, y a la hora lo enfría, ¿qué significa? Usted prende eso, el sistema del horno, mete la espada, se calienta totalmente y la deja enfriar en el horno. Entonces la espada, el filo es difícil, pero queda flexible. Es decir, pelea y pero el filo se pierde. Tiene mucho filo y es blanda. Es decir, usted puede pegarle y puede medio doblarlo un poco. Entonces, mala porque la espada es muy blanda y malo porque es muy dura. Entonces, hay que buscar un punto intermedio. Entonces, los puntos intermedios existen. Es decir, que no la dejo en el horno, pero tampoco la enfrío en el agua. ¿Sí? Son dos cosas antagónicas. En el frío, o el agua, que es un cambio, ya un choque térmico, y en el caso de dejarlo en el horno, pues se enfría lentamente. Es dejar un intermedio. Entonces, si yo llego y lo enfrío a 300 grados en aceite y después lo saco al aire, puedo generar una combinación entre perlita y martensita, que es austenita o vainita. Es decir, una combinación intermedia. Entonces la espada puede ser dura por fuera y por dentro blanda, en donde la espada no pierde el filo, pero tampoco se parte tan fácil. Entonces existen diferentes curvas para hacer eso. Entonces, básicamente, ¿qué están pidiendo? Que en este caso en acero bajo carbón, determinar el tipo de fases que están presentes en el acero. Es decir, cuando caliento a 1200 y después lo enfrío a 800 grados durante un segundo para finalizar, dejar enfriar hasta totalmente en 100 segundos. En 100 segundos, ¿qué pasa? ¿Qué componente va a tener? O perlita, o martensita, 100%, o combinado, o vainita. Entonces es importante saber y qué propiedades va a tener ahí. Bueno, este es el punto, la tarea 3. Ahora pasamos al trabajo colaborativo. Recuerden que aquí se hacen grupos, se trabaja en grupos, en donde el primer punto es presentar un mapa conceptual de las fases
presente el diagrama de hierro que vimos ahorita, pero un diagrama sobre sus propiedades y cómo esto se empaqueta en su estructura atómica. Cada participante debe diseñar un mapa y al final se unen y hacen un mapa global. Aquí estoy dándole un ejemplo sobre un diagrama o mapa mental, pero de propiedades en inglés, según los porcentajes de carbono. Están bajo carbono, mediano carbono y alto carbono. Y a partir de las propiedades, pues digo, a partir de la aleación, pues digo qué propiedades tiene. Sirve para pistón, sirve para sistemas de desgaste, para aplicación de turbinas, para sistemas de chaflado, para sistemas de tornillos, para herramientas, etcétera, etcétera, a partir de las propiedades y aleaciones que tengan. Entonces, digamos que ustedes sí combinan esos diagramas y hacen uno solo al final. Primer punto, colaborativo. El segundo, preguntan de que un fabricante de piezas de motor quiere fabricar partes muy pequeñas a partir de un mecanizado. ¿Saben qué es un mecanizado? Es cuando yo tengo una pieza metálica y le hago un taladrado o le hago un fresado. Fresado, lo que no sabe es hacer un rotor o un piñón o los cepillos. Cepillo es poderlo desbastar. Entonces, todas estas herramientas donde yo conformo y le doy terminados y acabados a una pieza metálica se llama mecanizado. Entonces, va a ser mecanizada una pieza de aluminio y va a utilizar como un conductor eléctrico el aluminio. Por tal motivo es necesario alearlo para que, pues, con el fin de alcanzar las propiedades mínimas exigidas, porque es un componente de una pieza de un motor, y el fabricante debe escoger entre los siguientes materiales. Aluminio forjado no tratable térmicamente 3540. Debe buscar qué tipo es. O estoy dando una tabla que probablemente les puede servir. Aluminio forjado tratado térmicamente 6024. Y el último es duraluminio. Entonces, miren las propiedades y cuáles sirven de esos elementos. Pista, le estoy dando esa tabla donde mire dureza Brinner en HB. Recuerden que la dureza Brinner es qué tan duros son. Para entre más duro, pues es mejor, más resiste. Pero si es muy duro, también el problema también se traslada al desgaste de las herramientas del mecanizado. Entonces hay que buscar un sitio intermedio. Punto 3. Es muy parecido, bueno, se basa mucho en el punto 3 individual, donde hay que realizar un cuadro con todas las propiedades del latón, en donde el latón es la aleación del zinc, en donde las aleaciones más importantes del cobre. Entonces, la combinación de zinc y cobre hace latón, donde debe tener cuáles son los principales tipos de latón. Aquí les doy una pista. Existen tres elementos, le llaman latón de primer título, que son elementos inferiores al 34% de zinc, de 33 a 40 de segundo y de tercero 42 más alto. A medida que se aumenta zinc, se endurece. Es decir, si usted encuentra estos saxofones, encuentra entre 30, 34, 35. Si le echo más de este zinc, queda muy duro, por lo tanto no queda maleable. Entonces, dependiendo de la lección que yo haga, pues comienza a tener unos resultados especiales. Entonces, averigüen esos tipos de latón, qué propiedades tienen, qué ventajas tienen con respecto al conformado. Si hago tubos de estos, si hago enchapes, si hago aleaciones especiales, qué propiedades tiene y en qué área estaría o en qué tipo de aleaciones estaría. Aquí les doy esta tabla. Esta tabla me permite determinar qué tipo de aleación tiene y qué aplicación tiene. Entonces es importante para contestar esta pregunta con respecto a qué aleaciones son y qué uso puedo dar con ellos. Y inclusive a veces qué tratamiento se le aplica y qué resistencias tengo o qué porcentaje. Miren que en este caso el que tiene bastante cobre, pues el porcentaje del herramienta es altísimo. Para el que si comienza a perder cobre y a ganar zinc, el porcentaje de alargamiento comienza a disminuir y así sucesivamente. Pero a medida que yo le agrego zinc, el alargamiento comienza a disminuir. ¿Qué significa eso? Que a medida que se mete más zinc a la aleación, la flexibilidad se pierde.
Listo. Muchas gracias. Espero que les sirva esta presentación y cualquier cosa por este medio o por Skype, estamos comunicándonos. Que tengan muy buena noche.